Propuesta para una arquitectura del sujeto fundada en el concepto de atribución, utilizando a su imaginación como espacio virtual. Coautoría. Las ideas fundamentales de este artículo han sido desarrolladas entre 2002 y 2005 y registradas en la Biblioteca Nacional de Uruguay en el año 2005 por Fernando Máximo Marichal Martínez y Carlos Daniel Telechea Guaburo bajo el nombre Teoría del Intersujeto. La presente es una reformulación realizada en 2025 por Carlos Daniel Telechea Guaburo. Cuerpo. Imagine una unidad abstracta. 2. Coloque el nombre A la unidad abstracta imaginaria. 3. La unidad abstracta imaginaria para ser unidad debe ser necesariamente separación, oposición, límite. Como la unidad abstracta solamente puede ser imaginada, creada a través de la razón, la llamaremos también unidad racional. No existe fuera de la razón, existen cosas que son unidades, pero no la unidad abstracta. La separación es la existencia más fundamental del análisis. Análisis es separación. Etimológicamente, análisis es separación. Lo que pasa es que nosotros, en el desarrollo idiomático, hemos llamado análisis a muchas cosas y no siempre corresponde identificar a lo que nosotros llamamos análisis con la separación, pero etimológicamente analizar es separar. Para crear en su imaginación a la unidad abstracta, usted ha tenido necesariamente que diferenciarla, separarla de algo. Creó un límite. Ese algo diferente de A es no A. Son nombres, ¿no? Por supuesto. Ese algo diferente de A es no A, no A o no A es el límite tanto de A como de no A. Acá podemos entregarnos un poquito con las palabras, pero la idea no es esa. Lo que digo es que A no A y A no A son el límite que separa una cosa de la otra, pero a nivel más abstracto, o sea, puede ser cualquier cosa. Me estoy refiriendo a un destapador, me estoy refiriendo a ropa, a un pantalón, a una mesa, cualquier cosa, lo que se le ocurra. Los nombres A y no A serían estrictamente intercambiables. El adentro podría ser A, o sea, lo que nosotros llamamos A, el ente propiamente dicho, ¿no? Pero también podría serlo el afuera, mientras que el otro extremo de la relación poseyera el nombre contrario. Si el adentro fuera A, el afuera sería no A. Si el adentro fuera no A, el afuera sería A. O sea, lo importante es que tengan el nombre cambiado, nombre distinto, porque entre ellos dos tiene que haber un límite. Bien. Cualquier línea continua o autointersectante, es decir, que se corta a sí misma, separa absolutamente dos áreas en un plano. Esa línea autointersectante que separa dos áreas serviría para expresar gráficamente al límite en dos dimensiones. O sea, para expresar el límite en dos dimensiones, alcanzaría con crear un dibujo de una línea autointersectante. O sea, básicamente me refiero a esto. ¿no? Cualquier línea que se autointersecte crea, esta es la autointersección, ¿no? Crea una adentro y una afuera. Eso es la representación del límite. El límite absoluto, ¿no? Como lo estamos entendiendo acá, no en un sentido matemático, etc.
Entonces, ahora pensémoslo así. Imagine que A poseyera una estructura interna. O sea, que la unidad, esa unidad que acabo de poner ahí, representada de más de una manera, que poseyera una estructura interna. 6. Imagine que A se dividiera en dos partes. O sea, que dentro de la unidad abstracta hubiera dos partes. Imagine, 7. Imagine que una de las partes de A fuera un productor de información. 8. Imagine que la otra parte de A fuera un depósito de información. O sea que tenemos dos partes con sus funciones. Una parte produce información y la otra almacena. O sea, se almacena allí la información. Podemos pensar que la acción de almacenar la cumple en realidad la primera parte, ¿no? El otro es solo un depósito. Al dispositivo productor de información le llamaremos aparato atributivo. Y a la información que genera, atribución producto. Al dispositivo de almacenamiento de información, o sea, la otra parte de atribuciones producto, le llamaremos teoría de fondo. Al funcionamiento del aparato atributivo le llamaremos atribución proceso. Imagine que estas dos partes funcionaran coordinadamente. El aparato atributivo solamente podría crear información en base a la que existiera en la teoría de fondo, mientras que la teoría de fondo solamente podría existir alimentada por el aparato atributivo. 9. Imagina un universo, las cosas empiezan a poner cada vez más extrañas. Imagina un universo en el que existieran solamente dos variantes de unidades abstractas. La variante 1 no poseería la división interna entre aparato atributivo y teoría de fondo. La variante 2 sí la poseería. En la teoría del intersujeto hemos llamado a la variante 1 de la unidad racional objeto y a la variante 2 sujeto. Solamente los sujetos poseerían teoría de fondo y aparato atributivo. Respecto a la estructura aparato atributivo teoría de fondo, todavía habría que decir que el almacenamiento de información podría no ser patrimonio exclusivo de los sujetos, sino que cabría preguntarse si cualquier modificación de la materia como reacción a una acción se debería juzgar como almacenamiento de información. Una piedra que recibe un golpe muestra un daño. Ese daño es información que la piedra ha guardado. Por supuesto que esto de que el daño en un mineral, en una piedra, en un objeto inanimado, en una pared, sea una manera de guardar información, se debe en realidad al funcionamiento del aparato atributivo de un observador, ¿no? Porque si si veo un automóvil que tiene un guardabarros abollado, puedo decir, bueno, esta persona se chocó contra un cartel, contra una columna o chocaron este auto, pero eso lo estoy haciendo yo, esa información, porque yo lo estoy atribuyendo. Y yo sí soy una unidad racional con aparato atributivo, ¿no? Y con teoría de fondo. El almacenamiento de información depende siempre, por supuesto, de un observador que posea aparato atributivo, ¿no? Entonces, dice, el aparato atributivo tal vez debería ser visto como lo único que realmente caracteriza al sujeto, puesto que la capacidad de crear información encierra para los seres humanos la manifestación de una voluntad, que es una fuerza motora que identificamos con un impulso vital. Lo que quiero decir es que posiblemente nosotros no identifiquemos jamás a esa capacidad de guardar información de un objeto inanimado como el resultado de una acción voluntaria. Por eso no podemos identificarlo como sujeto, es decir, como una unidad racional con aparato atributivo y teoría de fondo, ¿no? Entonces, sí, la teoría de fondo es esa capacidad de almacenar información, pero es realmente información siempre cuando interactúa con un sujeto, con un aparato atributivo, digámoslo directamente. Estrictamente todo sujeto obedece a la estructura abstracta de conjunto de propiedades limitado, que es la definición más evidente de objeto. O sea que todo sujeto es, a decir verdad, en un segundo nivel de análisis, un objeto.
¿Por qué? Porque es un conjunto limitado de propiedades. Entonces, dentro de las propiedades del sujeto, ¿no? Dice, pero dentro de sus propiedades se encuentran el aparato atributivo y la teoría de fondo. Entonces, eso significa que si bien es un conjunto de propiedades, el sujeto es un objeto especial. Sé que es difícil de pronto podría ser difícil de entender la idea de que somos objetos, ¿no? Puede parecer un poco radical y puede parecer errónea para algún tipo de análisis, pero cuestiónese usted cuando usted obstaculiza, por ejemplo, ¿no? No deja pasar a alguien. Bueno, si usted tiene una heladera enfrente, también va a obstaculizar. Es porque usted tiene una existencia física, una materialidad. Y hasta ahí, usted es tan objeto como la heladera. El tema es que no es un objeto porque posee propiedades específicas que lo transforman en sujeto. Pero si la heladera pudiera pensar, ahí las cosas cambiarían. Entonces, lo mismo ocurre con una persona que está, por ejemplo, en un estado de coma o que lamentablemente tenga una muerte cerebral, ¿no? Entonces, bueno, usted me puede decir, bueno, ¿y cuándo se transforma directamente en un objeto y pierde los derechos de un sujeto? Bueno, eso depende de los sujetos que lo observan. Lo mismo cuando en épocas nefastas de la historia, terribles de la historia, hubo seres humanos que eran considerados objetos, sin derechos. Pero eso es otro nivel de análisis, un nivel que en este momento no nos interesa. O sea, está bien todo ese pensamiento, toda esa elaboración, y sin dudas que hay un camino ahí, pero a mí, en este momento, no me interesa porque estoy abocado a otra cosa, ¿sí? Entonces, si usted quiere ahondar en eso, discutirlo, bueno, está en todo su derecho. Entonces, vamos a definir el intersujeto, ¿no? Dice 10. Imagina ahora que existieran dos unidades racionales, sujetos, que en su teoría de fondo compartieran una información X. Esos dos sujetos formarían intersujeto en relación a esa información X, que es el campo de intersujeto. O sea que si tenemos dentro de dos teorías de fondo, al menos, ¿no? Porque puede haber muchas más, pero al menos en su expresión mínima, de eso estoy hablando, la expresión mínima del intersujeto, son dos sujetos que comparten un peso, una creencia. Yo le llamo genéricamente propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad es una propiedad compartida entre sujetos. Si comparten una propiedad X, y ese nombre está puesto arbitrariamente, podría ser Y, podría ser Z. Si comparten esta propiedad X, esos sujetos formarían intersujeto en relación a esa información X. O sea, en relación a concretamente a esa creencia, que es el campo de intersujeto. O sea que ahí se ha formado un intersujeto. Para un observador, por supuesto, ¿no? Siempre hablamos de un observador que atribuye determinada cosa, que atribuye esa igualdad entre los dos sujetos. El intersujeto es una relación entre sujetos basada en una atribución conjunta. Eso significa que hay un observador que atribuye atribución conjunta. O sea, dice, mira, estas dos personas son cristianas, estas dos personas son judías, estas dos personas son musulmanes, ¿no? Entonces, el intersujeto es una relación entre sujetos basada en una atribución conjunta. 11. Esencialmente se trata siempre de la unidad racional A, pero al duplicarla debemos colocarle un nombre para diferenciarla. Así tendremos a la unidad A1 y a la unidad A2. A1 y A2 forman intersujeto en X. O sea, lo que hice fue duplicar la unidad racional con la que estábamos trabajando. Son iguales en el sentido de que tienen
en un sentido abstracto, tienen aparato atributivo las dos y tienen teoría de fondo las dos, pero son individuos diferentes. Entonces, por eso le puse nombres distintos, A1 y A2, ¿no? A sub 1 y A sub 2. Entonces, A1 y A2 forman intersujeto en X. Esa es la formalización más exacta y mínima para el intersujeto. 12. Respecto a X, A1 y A2 son un sujeto, aunque como sabemos que su teoría de fondo posee más que X, le llamamos intersujeto. 13. La realidad se soporta en un campo flotante de intersujetos. Bueno, acá las cosas se pusieron más serias de algún modo, porque yo partí de un concepto, o sea, dibujé en su imaginación como si fuera una especie de pizarra abstracta, ¿no? Dibujé la idea de límite, que está ahí, el límite abstracto, la idea de unidad racional, representada en el límite abstracto, y luego lo que hice fue conectar esa idea con una definición de realidad, una definición propia de realidad, que no es otra cosa que la idea de fondo es la idea de red, ¿no? Que ya ha sido trabajada por muchas personas, pero en este caso no nos interesa tanto la red, ni la metáfora de la red, sino que estamos siendo muy estrictos y diciendo, bueno, borrando todas las cosas que se han dicho, subjetividad, objetividad, intersubjetividad, la tensión sujeto-objeto, borrando todo eso, lo que queremos hacer es, en síntesis, definir lo que vemos y cómo funcionan las cosas. ¿Y cómo funcionan las cosas? Bueno, funcionan de este modo. Estas unidades racionales, que son las abstracciones de los sujetos, y que son una variante del objeto, son en definitiva nodos conectivos, y que en esos nodos es donde se sostiene la realidad como algo flotante, no como algo fijo. O sea, la realidad está totalmente sostenida en esos nodos, ¿no? Entonces, por eso utilizo la metáfora de la flotabilidad, ¿no? Solo una metáfora para entender cómo es el sistema, cómo es que funciona la realidad. Entonces, 13, la realidad se soporta en un campo flotante de intersujetos. Los intersujetos, entonces, son como estas conexiones entre los sujetos. Conexiones, y cabe la aclaración, me parece que es muy necesaria, de las que no está exento el sujeto, el analista, nunca, jamás. No hay exención, no hay separación, no hay decisión del juicio de realidad por parte del analista, ni siquiera de mí en este momento. O sea, yo estoy conectado a un conjunto de intersujetos y en este momento yo estoy haciendo algo que hacemos los profesores comúnmente, que es intentar recibir algo de quien me esté mirando, quien esté viendo este video, en este caso, escuchando lo que estoy leyendo, que he escrito yo, que es que estoy demandando cierto aval, cierta creencia de parte suya. Entonces, esto no está fuera del sistema que estoy describiendo. El sistema, que cabe aclarar, no es de mi propia autoría solamente, ¿no? Ya he dicho que es una coautoría con Fernando Marichal, ¿no? Entonces, este texto lo he escrito yo, pero está basado en ideas que fueron creadas junto con él, ¿no? Hace varios años. Entonces, dice estudio de presentación de casos. El estudio de casos nos permite probar la validez de la teoría como un esquema explicativo para situaciones concretas. Generalmente, en la presentación de un caso, hallaremos un presentador o responsable por la presentación. Él es un sujeto y como tal posee carga en su teoría de fondo. El concepto de carga va a ser importante porque hasta ahora, bueno, se ha hablado de ideología, se ha hablado de las construcciones, ¿no? En el caso de esta idea tan famosa de Derrida, ¿no? Y de la escuela francesa, ¿no? De construir la construcción social, de las deconstrucciones, etc. Sí, es cierto, pero acá vamos al concepto de carga. Es decir, que hay carga, como si habláramos de
una pila, ¿no? Hay carga en el sujeto. Eso significa que nosotros vamos llevando con nuestras espaldas toda esta carga, ¿no? ¿Y dónde está la carga? En la teoría de fondo. La teoría de fondo está toda llena, está toda enchumbada de carga, ¿no? Como si estuviera impregnada. ¿Sí? Entonces, es importante el concepto de carga. En el otro extremo está quien entiende el caso presentado. O sea, volvemos, dice, generalmente en la presentación de un caso llamaremos un presentador o responsable por la presentación. Él es un sujeto, o sea, el presentador de un caso, y como tal posee carga en su teoría de fondo. En el otro extremo está quien entiende el caso presentado, es el espectador del caso. O sea que ahora vamos a hablar de casos, ¿no? Para describir cómo funciona a nivel abstracto y concreto la teoría del intersujeto. La carga del sujeto son las atribuciones producto en su teoría de fondo. O sea, como un aparato productor, el aparato atributivo va generando y va colocando dentro de la teoría de fondo, en el almacenamiento, lo que va generando, ¿no? Entonces, y esa es la carga. Presentador y espectador del caso interactúan a través del caso y el modo en el que es presentado y entendido. Entonces ahora vamos al caso 1. Bien, el caso 1. Presentador. Yo le di la forma de un guión. Presentador. Una persona que cree que la Tierra es plana viene ante nosotros. Eso dice el presentador, ¿no? Usted y yo sabemos que está equivocada la persona que cree que la Tierra es plana, ¿no? Pero esa persona está convencida de que la Tierra es plana. Si la realidad depende de la asociación entre sujetos en intersujetos, cuando esa persona habla con sus amigos que piensan como ella, la Tierra pasa a ser plana, dice el texto. Es absurdo. Bueno, vamos con la revisión, ¿no? La conclusión del presentador es correcta. Es absurdo pensar que la forma del planeta Tierra cambie de acuerdo a cómo piensen los sujetos. Pero esa es una información en nuestra teoría de fondo. O sea, como ven, nosotros no somos neutros. Información que posiblemente compartamos usted y yo, es decir, un intersujeto. Por otra parte, el presentador comparte con el espectador del caso que la Tierra no es plana, lo que hace que inmediatamente entendamos que la persona que cree que la Tierra es plana está en un error. O sea que nosotros ya estamos juzgando de primera. Cuando esa persona converse con un amigo que crea lo mismo que ella, estarán los dos equivocados. Eso se debe a que tanto el presentador como el espectador del caso poseen carga y juzgan de acuerdo a esa carga intersubjetiva al personaje terraplanista. Como yo, evaluador del caso, también poseo carga, puedo decir que por más que se vincule intersubjetivamente, el personaje estará equivocado y la Tierra no cambiará de forma. Esto es una cosa que parece una obviedad tremenda, ¿verdad? Es algo obvio, pero el problema es que por ser algo obvio, hay cosas que no deben dejar de decirse, ¿no? O sea, hay veces que es necesario decir cosas obvias. Eso lo sabe cualquier docente, cualquier persona que haya querido explicar algo, no importa que sea o no docente. Caso 2. Presentador. Durante millones de años, los fósiles de los dinosaurios estuvieron enterrados. Este caso me gusta mucho. Durante millones de años, los fósiles de los dinosaurios estuvieron enterrados. Cuando la gente no los conocía, no imaginaban siquiera que los dinosaurios hubieran existido. Entonces, no existían. Después, súbitamente comenzaron a existir, dice el presentador. Revisión. Nosotros sabemos que los fósiles son restos óseos de una fauna extinta. También pueden ser de vegetales, no solamente de animales. Pueden ser ramas, puede ser cualquier cosa, puede ser troncos de árbol que se hayan fosilizado, ¿no? Pero me estoy refiriendo a los dinosaurios. Es información que se encuentra en nuestra teoría de fondo. Nosotros ya sabemos eso.
Eso significa que contrastamos con esa información la idea de que comenzaran a existir los dinosaurios cuando hallamos sus huesos y resulta absurda. O sea, nos aparecieron por magia. Por lo tanto, otra vez descubrimos que la carga intersubjetiva determina el juicio. Funcionó de nuevo, no hay manera. Caso 3. Presentador. Si ocurre algo y no hay testigos, ¿no? Aquello del árbol que cae en el bosque, ¿no? Si ocurre algo y no hay testigos, ¿realmente ocurre? ¿No? ¿Realmente hace ruido el árbol al caer? Porque si se necesita una relación intersubjetiva de respaldo, entonces el hecho desconocido no ocurre. La revisión. El presentador ha informado en la presentación que ha ocurrido algo, el hecho desconocido. Al negar que haya testigos, contradice su exposición inicial, puesto que él es el testigo. Si le creemos, formamos intersujeto con él, en el campo ocurre algo. Si avalamos intersubjetivamente con él al campo no hay testigos, caeremos en una contradicción junto con el presentador. El campo sería el X en común. Cuando le damos aval, comenzamos a tenerlo juntos, ¿no? Se forma el intersujeto. Si avalamos intersubjetivamente con él al campo no hay testigos, caeremos en una contradicción junto con el presentador. O sea, caemos en la misma trampa. La respuesta natural es sí, realmente ocurre, aunque nadie lo haya presenciado. Pero la verdad es que estamos confiando en el presentador y su testimonio encubierto. O sea, él nos lo dijo. Formando intersujeto con él en el valor ocurre algo. Luego no podemos ir en contra de ese campo propio. Ocurre algo y no hay testigos, son campos contradictorios, evidentemente. Salvo que creamos que el presentador es un ser que está a un tiempo adentro y afuera de la realidad, sabe que ocurrió algo, pero no es testigo y nadie se lo ha dicho porque no hubo testigos. O sea, lo que llamamos en el ámbito del estudio de obras literarias, un narrador omnisciente, y que podríamos pensar, en un sentido teológico, que sería la voz de Dios, sería como hablar con Dios. Entonces, caso 4. El discurso científico, su validación y el criterio de objetividad. Bueno, nosotros ya sabemos que existe, aunque no ha existido tradicionalmente o no ha sido utilizado ese modo, el concepto de intersujeto, sí sabemos que existe el concepto de intersubjetividad y que es importante para las ciencias. Y es importante porque es la validación misma. O sea, si no se puede reproducir un experimento, entonces no tiene validez científica. Tiene que ser reproducible un experimento, ¿verdad? Entonces, los hallazgos científicos deben ser validados por los pares, ¿no? Revisión intersubjetiva. Es decir, que la posibilidad de reproducir un experimento regula el ingreso de un conocimiento al cuerpo general de los que resultan admitidos dentro de la ciencia. La relación intersubjetiva es un requisito para la relación objetiva. O sea que un conocimiento es objetivo cuando puede ser corroborable por más de una persona. Cuando cuando cumple con esta propiedad de la corroboración intersubjetiva. Presentadores. Cuando ocurre un descubrimiento científico, su objetividad se garantiza por el control que ejerce la comunidad, que no puede negarse a reconocer que, con independencia de los gustos, pensamientos, sentimientos del investigador, la teoría presentada se confirma en los hechos. Si no se confirma, entonces la teoría es incorrecta. La comunidad está obligada a validar un conocimiento objetivamente verdadero. Revisión. Intersubjetividad y objetividad son dos caras de una misma moneda. Dos maneras de llamarle a lo mismo. Si nosotros formamos parte de un intersujeto validante de un descubrimiento científico, lo llamaremos hecho objetivo y a la explicación abstracta que lo prediga e integre en un esquema racional, teoría verdadera. A decir verdad, se trata de campos de intersujeto que reciben nuestro aval. Desde dentro de la base cuantitativa de intersujeto, o sea, la comunidad que avala un campo, el campo en cuestión, el campo es la base cualitativa del intersujeto, es objetivo. O sea que cuando estamos dentro de esa comunidad, de esa base cuantitativa de intersujeto, nosotros llamamos objetivo. Cuando yo digo, es de día,
¿no? Ahora es de día, ¿no? Aquí es de día. Entonces, en este lugar donde yo estoy. Entonces usted me cree, y digo, objetivamente es de día. Y usted me dice, sí, objetivamente es de día, hay luz que entra por una ventana. Bien, perfecto. Entonces, objetivamente es de día, pero eso está apoyado en un intersujeto. Yo le pedí su aval y usted me lo dio y usted pasó a integrar una base cuantitativa de intersujeto sobre el campo es de día en ese lugar, en ese momento, ¿sí? Que es la base cualitativa de intersujeto. Bien, introducimos ahí el concepto de base cuantitativa y base cualitativa. Entonces, el juicio acerca del error de una comunidad respecto a un conocimiento ampliamente aceptado en un momento de la historia, por ejemplo, que el planeta Tierra fuera el centro del universo, o sea que era sostenido por muchas personas, era creído por muchas personas, solo es posible situándonos en otro intersujeto, o sea, nosotros afuera, es decir, en una comunidad que posee un valor colisionante, que choca en la teoría de fondo con ese valor, ¿no? O sea, nuestro valor colisionante sería la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Es solo un planeta más de entre muchísimos planetas, ¿no? Que puede tener sus características especiales que no haya en otros planetas, o puede ser que sea algo común, la vida, o bastante común, pero que de todos modos no es el centro del universo. Bueno, y eso colisiona con el campo, la Tierra es el centro del universo. Entonces, claro, nosotros jugamos desde ahí y decimos, no, la Tierra nunca fue, no es que se empezó, el universo se movió diferente porque nosotros lo pensábamos así. Ojo, siempre está la posibilidad de la mala fe, ¿no? Y yo siempre que he tratado de explicar esta clase de cosas, he recibido respuestas, algunas de mala fe y otras de torpeza. Pero bueno, esa es la naturaleza del ser humano, ¿no? O sea, es así. No podemos hacer mucho por eso. Usted está viendo este video y muchos no lo van a ver. Y bueno, y puede ser que sea algo importante lo que diga el video. Para mí es importante. Pero eso depende de su carga, ¿sí? De la carga en su teoría de fondo. Caso 4. Presentador. A una persona le diagnostican una enfermedad terminal. Esa persona se niega a aceptar el hecho de que morirá, entonces consulta a varios especialistas. Se confirma su diagnóstico. Comienza entonces un tratamiento estricto con medicina alternativa, plantas, piedras, supresión de ciertos alimentos, meditación, acupuntura. Si la realidad dependiera absolutamente de las creencias subjetivas compartidas, es decir, intersubjetivas, entonces esa persona no estaría enferma y no moriría, ¿no? Sobre todo si no se lo quiere creer, ¿verdad? O si aceptara la enfermedad, si cree en las terapias alternativas, debería salvarse. Esa sería la idea. El paciente muere. Entonces, la revisión. El presentador del caso plantea una información inicial que queda activa en el resto del caso. El diagnóstico de la enfermedad terminal. O sea, eso está planteado primero, ¿no? Como aquello de que cayó un árbol en el medio del bosque. Luego refuerza ese campo con la consulta a diversos médicos y la confirmación del diagnóstico. Finalmente, nos proporciona el dato de que el paciente ha muerto. Siendo todos estos campos propios de intersujetos que integramos, ¿cómo podríamos aceptar que el enfermo no lo estaba por no creer en su enfermedad? A eso hay que añadir que la muerte afianza también la idea de que la medicina alternativa no fue efectiva. Y hay una resonancia en nosotros, en nuestra creencia, a nuestras creencias, tal vez compartidas, de que esa clase de soluciones no lo son en absoluto. O sea que resuena en nosotros esa idea de, bueno, haces lo que puedas, vas a hacer todo lo que vos quieras creer, pero si es una enfermedad terminal y está bien diagnosticada, estás condenado a muerte. Entonces, el descrédito de la medicina alternativa, que también es un intersujeto, se conecta al caso, ¿no? O sea, que colisiona la creencia de la persona que dice, me voy a curar con medicina alternativa, con nuestra creencia que decimos, no te vas a curar con medicina alternativa, y todavía el presentador nos dice, se muere, ¿no? que nos confirma, y ahí está el juego, que nos confirmó algo que nosotros ya sabíamos y ya todo tiene un sentido, ¿no? Entonces, el problema es cuando te dicen, esto está fuera del texto, ¿no? El problema es cuando te dicen,
cuando te plantean una información colisionante, pero te lo plantean como que realmente funcionó. Entonces te dicen, por ejemplo, ¿no? En este caso, te dicen, bueno, le habían diagnosticado cáncer, ¿no? O no sé, SIDA, ¿no? Un caso que ahora recuerdo de un lamentablemente fallecido, Mario Oliverio Troise, que había dicho, que dijo varias veces que se había curado de SIDA, se le había curado, ¿no? La cuestión es que, y al final murió por eso, ¿no? Ahora, la cuestión es que, claro, cuando viene alguien y te plantea, te dice, no, pero mirá que sí, que se curó tomando té de manzanilla, de cáncer, se lo curó. Entonces vos decís, no, sí, claro, bueno, está bien, si se curó, qué bueno que se haya curado, pero vos pensás, estaba mal diagnosticado, evidentemente, pero porque no vas a ceder, no vas a ceder tan fácil. Hay casos hay un caso que a mí siempre me ha llamado la atención, me parece muy bonito, cuando viene pecinada una persona, ¿no? Imaginemos que hay una persona que es descreída del amor, ¿no? Que cree que el amor romántico y el amor real, ¿no? Ese amor visceral, que no existe, Entonces, viene y te dicen, no, porque tal pareja, ¿cómo se aman? Ah, no sabes cómo se aman. Entonces, sí, claro, dice la otra persona, ¿no? Es la costumbre, ¿no? Sí, no, se aman. Sí, no, la costumbre, tendrán hijos, tendrán compromisos juntos, tendrán no sé qué, tenés que darte cuenta de... No, pero se aman. Sí, claro, la convivencia, como que se dan compañía, no, pero se aman. Entonces, hay una persona que no va a ceder y la otra todavía tampoco quiere ceder, entonces la colisión es continua y no va a haber reformulación. Nosotros con Marichal le llamábamos reformulación a esa modificación de la teoría de fondo, ¿no? Bien radical, ¿no? De una creencia muy afianzada, un campo muy afianzado. Y pasa también con el caso del ilusionista, que a mí me gusta mucho. El caso del ilusionista me parece genial, que es cuando te dicen, bueno, David Copperfield voló, yo lo vi volar por el Gran Cañón, ¿no? Sí, voló, pero lo que pasa es que eso es un ilusionista, él no voló, él lo que hizo fue una ilusión, ¿no? Es un juego de cámaras hecho con... Ahora la persona se empecina, el testigo se empecina y te dice, no, pero yo fui al Gran Cañón, y vi cómo él salió volando, así, salió volando. Entonces, vos le decís, claro, pero no, él no puede volar, las personas no pueden volar, ¿no? Entonces, él no voló. Ellos te engañaron, porque lo que hicieron fue poner algún tipo de plataforma que parecía, no, pero yo lo vi volar. Entonces vos decís, claro, no, lo que pasa es que seguramente hicieron un muñeco de cartón o un muñeco inflable de gas. Entonces salió volando, pero no era David Copperfield. Y te dicen, no, pero era. Entonces ahí va la colisión una y otra vez. Y es maravilloso porque a mí me hace pensar en la mosca que quiere salir y no se da cuenta que hay un vidrio. Entonces va, otra vez. Es una maravilla, ¿no? Pero bueno, volvemos al texto. Entonces, el problema de la exclusión de campo y la necesaria declaración, falta una parte, dice, a eso hay que añadir que la muerte en el caso anterior, afianza también la idea de que la medicina alternativa no fue efectiva, ¿no? Eso ya lo hemos visto. El problema de la exclusión de campo y la necesaria declaración del yo en el análisis. Acá nos volvemos técnicos otra vez, salimos de los casos. Puede parecer una banalidad, pero realmente no lo es. En todas las críticas informales que ha recibido la teoría del intersujeto, aparece de alguna forma el problema de la exclusión de campo. Es llamativo. La exclusión de campo es cuando se nos pide que no creamos en algo en lo que nosotros creemos, entonces, o a la inversa, ¿no? Que creamos en algo que no creemos o que no creamos en algo que creemos. Es sacar un campo de nuestra carga, de nuestra teoría de fondo, ¿no? Entonces, el problema de la exclusión de campo estuvo siempre.
es llamativo que hasta personas que podrían ser respetadas por su inteligencia hayan caído en una trampa tan simple. Entonces, o la trampa no es tan simple o las personas no son tan inteligentes. Si se le pide al espectador de caso que acepte un campo determinado, luego no deberíamos pedirle que lo ignore. Por ejemplo, si el presentador de caso nos pide que imaginemos que algo falso es creído por una comunidad, de buenas a primeras lo presenta como algo falso y entramos en su base cuantitativa avalando ese campo. Cuando pide que lo ignoremos, demanda la exclusión de ese campo del cuerpo de campos al que damos aval conjunto con otros sujetos. Esa es la exclusión de campo. Lo objetivo, entonces, es identificado subrepticiamente con la postura contraria a la del campo falso, dando por resultado la imposibilidad de negarse a aceptarlo. Acerca de los conceptos de rango, reversibilidad de relación y analogía revertida, creación del analogema. Bueno, acá nosotros vamos a tres conceptos que son muy importantes para el desarrollo de la teoría y los voy a explicar uno por uno. Es importante señalar que durante el desarrollo del esquema que Fernando Marichal y yo llamamos hace 20 años teoría del intersujeto, se generaron ajustes y complementos que ayudan a comprender al proceso mismo de validación lógica que llevamos a cabo. Tres de los conceptos más importantes desarrollados en el background de la construcción y que guían esa construcción son el de rango, reversibilidad de relación y analogía revertida. La noción de rango señala la importancia de un ámbito dentro del cual pueden existir algunas propiedades o que se cumplen ciertas condiciones. Ese ámbito se delimita de manera arbitraria y corresponde que lo asociemos al establecimiento de límites absolutos. Con respecto al límite absoluto, que ya he hablado de eso antes, con respecto al límite absoluto, es importante precisar que la idea de un límite no absoluto es un desarrollo en segundo término del propio aparato atributivo, que puede hacer dos cosas opuestas simultáneamente, lo cual es hermoso, ¿no? Por supuesto, esto es de una belleza abrumadora. Por un lado, el aparato atributivo puede fraccionar el mundo en unidades discretas, manipulables. O sea, esto es un marcador. Yo lo puedo tocar, lo puedo agarrar, ¿no? Por otro, el aparato atributivo puede reconocer que las separaciones racionales no son otra cosa que una superposición arbitraria de superficies. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo veo la superficie y mi mente copia la superficie, ¿no? En realidad, lo que hago es crear la superficie en mi mente. ¿Y qué es lo que ocurre? En mi mente, el marcador es una unidad racional. Y entonces, yo puedo manipularlo. Yo digo, agarro el marcador y me lo llevo. Lo agarro y lo levanto, lo bajo. Pero el aparato atributivo dice, sí, claro, pero es cierto que el objeto no tiene la superficie, no tiene superficies reales, sino que es una continuidad. Y la concreción del límite es en realidad resultado de la atribución del límite absoluto. El infinito está proyectado en cada objeto. Quiero decir con eso es que el límite relativo está en todas partes. Los objetos, si nosotros pudiéramos empequeñecernos muchísimo, no tendrían límite entre ellos. Y de hecho, esto es muy simple. Si pensemos en el camuflaje, ¿no? En el camuflaje uno puede tener enfrente algo y no saber, yo tengo enfrente este árbol. Y yo lo miro y digo, un árbol, y sigo. Pero no veo que en la corteza del árbol hay un camaleón. Bueno, no lo vi, pero el camaleón estaba ahí. ¿Y por qué no lo vi? Porque no pude establecer los límites entre el camaleón y el árbol. Tan sencillo como eso. Y eso es algo que ocurre en el aparato atributivo. Es complejo, no lo niego, pero es una maravilla. O sea que el aparato atributivo puede hacer las dos cosas. Puede decir, el límite absoluto, ahí está. Sí, pero cuidado, dice. Porque el límite absoluto es una imposición. Tranquilos. Estamos tranquilos. Entonces, estábamos con el rango.
y habíamos dicho lo de la superposición arbitraria de superficies. Arbitraria me refiero en la mente, la creación de superficies que se contraponen. Ese es el establecimiento del límite absoluto. El rango es importante en la medida en que nos ayuda a comprender cómo es posible que veamos, por ejemplo, una atribución conjunta en dos sujetos diferentes. Claro, esto es una solución a un problemón que tiene la teoría, que es que ¿realmente existen dos personas que sean igual de cristianas? ¿Son cristianas? ¿Comparten X? Bueno, no. Seguramente eso no puede ser así, porque hay tanta cantidad de cosas que pueden ser distintas que el ojo puede ver que son cristianas, pero pueden ser de muy diferente cristianismo las dos personas, inclusive dentro de un mismo credo, ¿no? Entonces, atribución conjunta, sí, bueno, dentro de un rango. Racionalmente sabemos que tal cosa es imposible, que sean idénticos. Y lo es porque jamás dos atribuciones pueden ser idénticas en dos ambientes diferentes. Los ambientes son los sujetos. Lo que sí es posible, y las cosas funcionan de ese modo, es que exista un rango en el que identifiquemos una igualdad entre atribuciones distintas. Al no exceder el rango, hablamos de atribución conjunta. Este ajuste es imprescindible, ¿no? Puesto que en el lenguaje los seres humanos igualamos experiencias que han de ser necesariamente distintas, ¿no? O sea, yo les digo, me gusta mucho esta bebida, digo. Y usted me dice, sí, a mí también. Me gusta por el gusto que tiene como un gusto como a limón. Sí, tiene un gusto a limón. Y nosotros decimos que nos gusta es porque tiene gusto a limón, pero no sabemos si realmente percibimos el gusto a limón de la misma manera. Entonces en el lenguaje decimos gusto a limón. Esta bebida tiene gusto a limón. Y gusto a limón sirve para los dos, pero no sabemos realmente si usted se está refiriendo al mismo gusto exactamente que el gusto que percibo yo en el limón. Sí sabemos que la asociación entre el gusto de la bebida y el gusto al limón existe, pero eso no significa que sea el mismo gusto que sentimos los dos. No sé si lo habrá pensado alguna vez, pero es desquiciante. Bueno, entonces, nótese además la importancia del cambio semántico, el corrimiento idiomático al que empuja la base epistemológica en la que se sustenta un desarrollo teórico como explicación abstracta. Cambio semántico que indefectiblemente afectará a toda referencia a discursos previos. Cuando realizamos una cita de un autor, por ejemplo, o referimos livianamente a lo que tal teoría afirmara, psicoanálisis, marxismo, lo que sea, es un acto de irresponsabilidad, puesto que traficamos, sin saberlo, información perteneciente a su base epistemológica, es decir, a sus afirmaciones fundamentales acerca de la realidad, la verdad y el ser. Sí, lo que pasa es si nosotros no podemos ser un poquito marxistas. Si somos marxistas, somos marxistas. No podemos ser un poquito, yo qué sé, no podemos ser un poco creyentes. No, usted no puede decir, sí, yo creo un poco. No, si usted cree en Dios, cree en Dios. Si no cree, no cree. Luego, esas dudas que el lenguaje permite son variantes de la mentira y de la hipocresía y un montón de cosas que hay detrás. Pero hay oposiciones que son blancas o negras. Aunque el aparato atributivo diga que el límite puede ser matizable. Bien, entonces, dicho esto, cuando yo digo lo siguiente, las cosas funcionan de ese modo, que lo dije antes, lanzo una demanda de atribución conjunta hacia usted, demanda que podrá aceptar o rechazar. Esa es la base epistemológica de mi discurso, ¿no? Que está basada en la teoría del intersujeto. Lanzo una demanda de atribución conjunta hacia usted, demanda que podrá aceptar o rechazar. Si la aceptara, entraría a una relación de intersujeto conmigo. Si la rechazara, entendería que mi lógica tiene errores. La razón profunda y poderosa de la importancia de la noción de rango es que la igualdad solo es posible en una realidad imaginaria, por ejemplo, en el mundo del valor. Dos billetes de 100 pesos son iguales en su valor y es igual que los 100 pesos que paguen con un solo billete de 100 o con 2 de 50 o con 5 de 20 o con 10 de 10. El valor es igual, pero dos entidades reales no pueden ser iguales por principio. Si lo fueran, serían una sola. Alguien querido nos regala un billete de 100 pesos de un país que visitó. No es lo mismo tener ese billete que tener otro que otra persona nos dé, a pesar de que tengan el mismo valor, no es el mismo billete. La reversibilidad de relación es una de las cosas, claro, porque no tienen el mismo valor en nuestra teoría de fondo, tienen el mismo valor de cambio, ¿no? O
¿sí? Por eso no es el mismo billete. La reversibilidad de relación es una de las ideas que me ha resultado más bella y sorprendente en el desarrollo de la teoría. Y ya pasé a la segunda idea, que es la de la reversibilidad de relación. Implica en sí misma una reflexión profunda acerca de los mecanismos de creación de realidad basados en el agrupamiento de indicios bajo el manto de un límite absoluto. La manera más gráfica de ejemplificar la reversibilidad de relación que he encontrado, aunque cabe aclarar que la reversibilidad de relación es el concepto abstracto que explica el fenómeno del ejemplo y otros, es decir, que es más profundo que una mera curiosidad visual, es el caso de la sombra. El caso de la sombra. Si colocamos un objeto entre una fuente lumínica y una pared, tendremos su sombra proyectada en la pared, pero también tendremos proyectada en la pared la ausencia de la luz emitida por la fuente. Esa sería una primera interpretación de la reversibilidad de relación. Y ahora vamos a la segunda. Si colocamos una mano entre la fuente lumínica y la pared, y luego la cerramos y la volvemos a abrir, podremos notar que la sombra puede interpretarse de dos maneras. O es el dorso de la mano o es la palma de la mano la que está hacia el lado del observador. Ocurre lo mismo con los dibujos que pueden interpretarse de más de una manera y que constituyen ejercicios asociativos. Con eso me refiero a los test que se hacen en psicología, ¿no? Para que la persona asocie libremente. Sí, entonces uno tiene una fuente lumínica. A ver si tenemos ahí, no puedo hacerlo, pero una fuente lumínica, hay una sombra que se proyecta, ¿no? Ahí está. Ese sería el caso más o menos, ¿sí? Entonces, si usted se fija, ahí está la sombra de mi mano, ahí detrás. Pero si yo la cierro y la abro, lo que pasa, y no se nota mucho, lo que pasa es que usted puede pensar que es la palma la que se cierra y se abre para mi lado en la sombra, o a la inversa puede ser el dorso de la mano, la que se abre y se cierra para el otro lado. O sea, se puede interpretar tanto para allá como para acá, ¿no? Pruébelo, es una cosa muy sencilla, una tontería, pero sirve para ejemplificar el concepto de reversibilidad de relación. La imagen es reversible, puesto que es posible interpretar la posición de la mano de dos maneras distintas. Esto es así debido a que los indicios de los que disponemos hacen que nuestro cerebro deba tomar una decisión que no se agota en los indicios, sino que es un acto intelectual regido por la voluntad. Un esquema de pensamiento, como veremos, puede ser revertido sin problemas y esa reversibilidad puede dar lugar a desarrollos posteriores. O sea que ese principio se puede utilizar para esquemas de pensamiento. Si poseemos un grupo de indicios, esos indicios cobran sentido como tales solamente mediante la anexión de otros, que en su consideración total hacen que una interpretación sea más plausible que otra. Por ejemplo, creemos que poseemos suficientes indicios acerca de la felicidad aproximada del planeta Tierra. Ya sabemos que es un poco aplanada en los polos, ¿no? Pero bueno. Pero bastaría con anular algunos indicios para que todos los demás cambien de rumbo y la relación se revierta. En algunos casos, como en la fantasía, de que vivimos en una simulación, la reversibilidad puede ser absoluta, puesto que no hay manera de probar lo contrario. O sea, la negamos o la afirmamos plenamente en un acto de fe. No hay forma de probar que no vivimos en una simulación, que todo es una simulación. Y tampoco hay manera de negar que no vivimos en una simulación, ¿no? Todo es un acto de fe, tanto para un lado como para el otro. Ocurre lo mismo cuando veneramos a Dios. Los ajustes ad hoc a nuestras interpretaciones de la realidad no son sino anexiones que salvan a toda la estructura inicial. O sea que los ajustes que hacemos a lo que creemos es lo que salva toda la estructura, ¿no? Sería también igual, como veremos en el próximo artículo, próxima lectura, que interpretar una otredad enigmática como un indicio de una presencia extraterrestre, ¿no? Qué raro que es mi vecino, qué raro que es mi vecino, ¿eh? Me parece que este bajó en un plato volador, ¿no? Decía, explicaría el comportamiento de seres humanos que bien podrían deberse a la timidez, la desconfianza o el desprecio. O sea, mi vecino puede perfectamente ser un hombre muy tímido, puede ser un hombre muy desconfiado, puede ser una persona que me desprecia, y por eso yo digo, este tipo bajó de una nave espacial. Pero sin dudas, la idea de que se lleva todas las palmas respecto a su incidencia en la elaboración racional de una posible explicación acerca de la fabricación de conocimiento y de realidad es la de la analogía revertida.
Como veremos, para entenderla hay que utilizar necesariamente a la reversibilidad de relación, por eso es revertida, ¿no? Hay que utilizar el concepto de reversibilidad de relación. La analogía revertida abre puertas insospechadas en el desarrollo de un paisaje intelectual nuevo y hermoso. Paisaje intelectual nuevo y hermoso. Es una cosa que, la verdad, de corazón, es una maravilla. Es que la analogía revertida crea un nuevo concepto y además una categoría de objetos especiales, el analogema. Cuando percibimos una analogía, es más ajustado estrictamente decir cuando decidimos una analogía, establecemos una relación de semejanza entre los objetos que nombraremos objeto A y objeto B. Y los objetos son entendidos como conjunto de propiedades atribuidas en una teoría de fondo por un aparato atributivo. Ahí tuve que hacer referencia a toda la base epistemológica del discurso, ¿no? Naturalmente, para coordinarlos debemos también crear un ámbito común, objeto C. Pero, hablando exclusivamente de A y de B, las propiedades de ambos, como análogos, se parecen. Esto diría cualquier persona utilizando el sentido común. No obstante, nosotros señalamos que A y B poseen cierto cuerpo de propiedades atribuidas en común. Esas propiedades son campos intersujetos. Esas propiedades son campos de interobjeto entre A y B, porque también existe el interobjeto, no solo el intersujeto. Cuando hay propiedades entre dos objetos que no tienen aparato atributivo, es un interobjeto, naturalmente, ¿no? Las propiedades en común pueden entificarse, es decir, separarse y crearse como un ente solo, entendiéndose como un ente, atribuirle carácter de ente. Y ese ente, nótese el uso del neologismo, ¿no? Entificar no existe, por supuesto. Como hemos reservado para el ámbito el nombre de C, el ente denominador común podría llamarse objeto D. Este objeto D es un analogema, mientras que A y B son análogos. El analogema es racional como el número. No puede observarse directamente sino en la cosa. Así que nadie venga de vivo a decirme, profesor, no, usted no puede señalar con el dedo el analogema, es una creación de su imaginación desbocada. No, porque comparte la misma naturaleza que el número, así que no me vengan con eso. Bien, si no, tiene que tirar toda la matemática abajo, porque resulta que usted rechaza toda la metafísica junta. ¿No? Así que sí, metafísica, aguántese. Entonces, no puede observarse directamente sino en la cosa. Podemos ver la analogía y podemos imaginar, viendo las dos cosas, podemos imaginar al analogema. La idea de intersujeto es la de interobjeto, pero referida a analogemas entre sujetos, lo que decía hoy, ¿no? Intersujeto e interobjeto son parientes, pero es porque hay un analogema que la explica. La analogía entonces ha sido revertida, reinterpretada, y la teoría del intersujeto en su totalidad es un esquema interpretativo de índole epistemológico, nosológico y ontológico que nace y crece de la reversibilidad de relación aplicada a la analogía. No ver al analogema es privarse de todo un sector de la realidad. O sea, si no nos damos cuenta de que está ahí el analogema, nos estamos privando de todo un sector de la realidad, de todo un ámbito en el que nosotros podríamos entrar y ponernos a jugar con nuestra imaginación con los analogemas, ¿sí? Vuelve a aparecer con fuerza el concepto de reversibilidad de relación cuando intentamos comprender la dualidad de intersubjetividad y objetividad. Y nos damos cuenta súbitamente de que es la misma cosa nombrada de dos formas distintas. Objetividad e intersubjetividad son entonces reversibles. O sea que cuando usted dice, sí, objetivamente es de día, yo podría completamente cambiarlo por sí, intersubjetivamente es de día. Porque es claramente reversible el concepto de objetividad hacia el concepto de intersubjetividad de manera radical, ¿sí? De forma radical. Entonces, como cierre a este artículo, quiero situarlo exactamente donde debe ir. No debe ser considerado desde un punto de vista teórico formal y tampoco debe ser tenido como un modelo para desarrollar relativismos terapéuticos o que pongan en duda principios morales. No es que no creo en tal cosa, me cierro a la realidad y entonces, porque intersubjetivamente yo construyo la realidad. Así que si yo no quiero ver que tal cosa es así, no es así. No, tranquilo. No ese es el espíritu de este desarrollo, ¿no? Tampoco puede, no tenemos que poner en duda principios morales, tampoco no hace falta ir tan lejos. Creo que los principios morales también son sostenidos intersubjetivamente.
Desde el comienzo, la intención de Marichal y la mía no fue esa. Vamos a cuál fue la intención, ¿no? La intención fue jugar e ir hasta donde pudiéramos con una idea que era muy poderosa. Una idea que era la de que la objetividad solamente se apoyaba en campos de intersujeto y nada más. O sea, que no hay nada más que eso. Y si usted me dice, no, pero si usted mira para afuera, este marcador es objetivo, existe, ahí lo tiene. Sí, porque usted comparte conmigo esa creencia, ¿o no? Usted no me la va a negar, no va a excluir ese campo, ¿o sí? Bueno, entonces, busque algún caso en el que falle, no falla. Y no falla y hace 20 años que yo la corroboro. Sí, imagínense, si estamos en 2025 y con Marichal trabajamos hasta 2005, desde 2003 a 2005, eso debe significar algo. ¿Sí? Entonces, para un poquito. Entonces, es antes que todo un juego en el que no hay rival, un juego colaborativo, de ingenio, en el que se propone un reto. ¿Quién lo ha propuesto? ¿Cómo? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nosotros hablar de eso, no? El reto consistía en la elaboración, partiendo de una idea radicalmente original, que es la de una serie de campos flotantes como sustentos de la realidad, de una reinterpretación del conocimiento como abstracción, idea que necesariamente abrió las puertas para revisar el concepto mismo de sujeto y atribuirle una nueva arquitectura. Bueno, espero que les haya gustado este video, que ya lleva 1 hora de duración, y creo que es un buen momento para decir que YouTube puede ser un aula virtual perfectamente. Los comentarios están abiertos ahí abajo del video. Y que si usted alguna vez sintió que era un medio excelente para recibir clases, para desarrollar conocimiento, para mejorar de algún modo, para plantear ideas, como es lo que estoy haciendo ahora, sí, yo también lo he sentido y también me parece un desperdicio el que habitualmente se hace de este medio maravilloso que es YouTube. En esta serie de lecturas voy a recorrer varios temas. Está la lista ya planteada ahí debajo en la descripción. Miren la descripción de los videos siempre y muchas gracias por ver.